Alcanzar a ver todo. Si en algún momento me escuchan mal, me lo dicen, ¿ya? Vamos a tratar de ver hoy día todo lo que entra de procedimiento ordinario de mayor cuantía, ¿ya? Y para que esto se les pueda quedar así como más en la mente, voy a ir proyectándole las demandas y en general los procedimientos para que vean cómo se tramita, ¿ya? Y más que para que se aprenda la tramitación, para que no se olviden las partes. Entonces, vamos a hablar del juicio ordinario de mayor cuantía. En primer lugar, tienen que saberse una definición y sabiéndose la definición se saben los elementos, ¿ya? O características. Entonces, vamos a explicar la definición. Primero dice que es un procedimiento declarativo que tiene aplicación general y supletoria, que es escrito y que su cuantía es superior a 500 UTM y que busca resolver en primera instancia conflictos que se promuevan entre las partes. Esa es la definición. Y ahora voy a proceder a explicar cada uno de estos elementos que forman parte de la definición y que al mismo tiempo son sus características. ¿Ya? Primero, la definición parte por señalar que el juicio ordinario o procedimiento ordinario es un procedimiento declarativo, ¿ya? Declarativo o de conocimiento. Y en este sentido, lo que quiero señalarles es que lo que busca las partes a través del tribunal es que se les declare o se les reconozca un derecho. Y así, los procedimientos declarativos pueden ser solo declarativos, llamados meramente declarativos, constitutivos y de condena. Esto, para que les quede claro, les voy a dar un ejemplo, para que se entienda. Por ejemplo, procedimiento declarativo, que se tramite por el juicio ordinario, una demanda de resolución del contrato. ¿Ya? Yo busco que el juez declare el término del contrato. Un ejemplo de procedimiento declarativo de carácter constitutivo son aquellos que crean, modifican o extinguen una situación jurídica. Por ejemplo, una demanda de prescripción en que se extingue el derecho de una de las partes. Y por otro lado, o también en esta le sirve, por ejemplo, otras materias que no son civil como familia. Por ejemplo, una demanda o un procedimiento de divorcio en que uno, a través del divorcio, crea una nueva situación jurídica y es que cambia el estado civil de casados a divorciados. Y por último, están los procedimientos declarativos pero de condena. Esto es, a través de los cuales se obliga a una de las partes a una determinada obligación o prestación, como por ejemplo una demanda de acción reivindicatoria, eh, que entiendo que ustedes con el profe vieron bienes y saben que la acción reivindicatoria es la que protege al derecho de dominio. Entonces, ¿qué busco yo a través de la acción reivindicatoria? Que el juez condene o obligue a una persona a restituirme la cosa. ¿Ya? Eso significa que sea declarativo, busca la declaración o reconocimiento de un derecho. Y si ustedes ven en el apunte, el profe pone así como en oposición al juicio ejecutivo, ¿ya? Porque el juicio ejecutivo no busca que se me declare un derecho, mi derecho ya existe. Yo solamente busco que el juez obligue a la otra parte a cumplir, inclusive con el embargo de sus bienes, ¿ya? Por lo tanto, este es declarativo. Luego, se señala que es un procedimiento de mayor cuantía, ¿ya? En materia de este ramo de procedimiento ordinario, solamente se estudia el juicio ordinario de mayor cuantía. Los juicios se clasifican en procedimientos o juicios ordinarios de mayor, de menor y de mínima cuantía. ¿Cómo se determina esto? Por el valor de la UTM. Si tenemos una causa en que yo estoy demandando menos de 10 UTM, o sea, menos de 650.000 pesos, no se tramita conforme a este procedimiento. Si tengo una causa en que estoy demandando un monto entre 10 y 500 UTM, tampoco. Aquí solamente se aplican los procedimientos de demandas que exceden las 500 UTM. ¿Ya? Entonces, cada vez que ustedes vean una demanda que tiene así como un monto superior a los 30 millones, ahí estamos hablando, en este caso, del procedimiento ordinario de mayor cuantía, por dar un ejemplo. ¿Ya? Eso en esta parte, primeras dos características. Ahora voy a explicar otras dos que siempre se confunden, ¿ya? Y uno es ordinario y el otro es supletorio, ¿ya? Cuando hablamos de ordinario y supletorio, no son lo mismo. Y esta puede ser una pregunta importante porque se suele confundir. Cuando hablamos de procedimiento ordinario, ordinario en el sentido de común o general, ¿ya? Tienen que acordarse de esos sinónimos.
¿Qué significa esto? Es ordinario porque cada vez que yo quiera tramitar una causa y la ley no reconozca un procedimiento especial, se aplica este, ¿ya? Eso es así. Voy a decir, mira, quiero interponer una demanda de cumplimiento de contrato. ¿Habrá un procedimiento especial? No. Por tanto, se aplica el procedimiento ordinario, ¿ya? De aplicación general para todos aquellos casos en que no existe una regulación especial. Y otra cosa muy distinta es que sea supletorio de otros procedimientos. Esto significa que suple o llena vacíos que tienen otros cuerpos normativos, ¿ya? ¿Qué significa esto? Que todas las normas del procedimiento ordinario se van a poder aplicar a otros procedimientos especiales en aquellas materias que no están reguladas. Voy a dar un ejemplo típico de esto. Por ejemplo, en materia de familia, no hay norma expresa que diga estos son los testigos, esta es la capacidad de los testigos. En juicio ejecutivo no se señalan los requisitos de la demanda. ¿Por qué? Porque están señalados en el procedimiento juicio ordinario de mayor cuantía. Por lo tanto, todos estos vacíos que tienen los otros procedimientos se llenan con el procedimiento ordinario. O sea, yo digo, uy, mira, hay un plazo que no se reconoce en esta norma especial, se aplica supletoriamente el régimen o las normas del procedimiento ordinario. Por otro lado, es un procedimiento esencialmente escrito, ¿ya? Y digo esencialmente escrito porque la mayoría de sus actuaciones son escritas, pero no todas. Vamos a ver, por ejemplo, que hay un acto que se llama audiencia de conciliación, que es una audiencia, ya no se hace por escrito, sino que hay una verbalización de esta etapa. Por eso digo que aquí pongo con ciertas excepciones, ¿ya? Por otro lado, es un procedimiento de doble instancia. Lo correcto es señalar en esta materia que es un procedimiento de primera instancia, pero que admite en su contra el recurso de apelación contra las sentencias definitivas o interlocutorias que cumplan con determinados requisitos, ¿ya? Eso significa que la causa no solamente va a ser conocida por un tribunal, sino que existe la posibilidad de que si yo interpongo un recurso de apelación sea conocido por un tribunal jerárquicamente superior, que son las Cortes de Apelaciones. Y por último, es civil en contraposición a lo penal, ¿ya? Y es de lato conocimiento porque van a ver que cada una de sus etapas se agota en un sinfín. No es un procedimiento en que todo se concentra en una sola audiencia. Aquí vamos a reconocer múltiples etapas como demanda, contestación, réplica y dúplica a fin de que el juez pueda conocer de todos los antecedentes de la forma más extendida que están en la causa. Finalmente, además de lo que sale aquí como las características, el profesor señala que hay unos principios formativos que rigen este procedimiento. Voy a explicar los tres que nombra el profesor: dispositivo, mediación y sistema de prueba legal o tasada. Eso el profe no lo explica en el apunte, pero voy a explicarlo brevemente. Primero, dispositivo se relaciona con el principio de pasividad del tribunal, que significa que los tribunales solamente actúan a petición de parte o a instancia de parte. En esto quiero decir que el tribunal, por ejemplo, no se va a poner a decir, quiero demandar de oficio a tal persona. No, el tribunal se mantiene quieto y no realiza nada hasta que las partes se lo pidan. El tribunal no va a dar curso a una demanda si uno no se la presenta. El tribunal no va a decir traslado para la contestación si uno no presenta la demanda. El tribunal no va a citar a oír sentencias si las partes dejan la causa quieta y no piden nada, ¿ya? Eso significa el dispositivo o de aportación de parte. Por otro lado está el sistema o el principio de mediación. Esto significa que entre el juez y las partes no existe un contacto directo e inmediato. El juez aprecia la prueba, pero en una forma más distendida. No es inmediato el contacto que existe entre ellos. Por ejemplo, uno sube la prueba documental, el tribunal posteriormente la lee. Y otra cosa que no entra en esta prueba, solamente el profe lo nombra en los principios formativos, es el sistema de la prueba legal o tasada. Y esto lo voy a explicar muy brevemente. El sistema de la prueba legal o tasada es un sistema de valoración de la prueba, que nos dice cómo los jueces tienen que valorar los medios de prueba que yo pongo en su conocimiento. Voy a dar un ejemplo. El código dice, si yo acompaño una escritura pública, esta produce plena prueba. Si yo acompaño dos testigos presenciales y que están de acuerdo en los hechos, eso produce plena prueba, ¿ya? Si hay una confesión judicial, eso produce plena prueba. Si yo tengo una presunción judicial,
esa no produce plena prueba, necesito tales requisitos. ¿Qué quiero decir con esto? La ley le establece al juez un marco muy estructurado en que solamente se vuelve un aplicador del derecho. O sea, el juez dice, ah, mira, me acompañaron tantos testigos, dijeron esto, se aplica este medio de prueba, este es su valor probatorio. No hay una libertad para el juez en cuanto a apreciar la prueba. Y que eso me imagino que es lo que deben estar viendo como ahora, en la etapa probatoria que no entra en esta primera evaluación. Dicho eso, vamos a las etapas del procedimiento ordinario. Y antes voy a dejar de compartir esto y voy a ir mostrándoles en paralelo eh, cómo se vería esto en un ebook de una causa. Entonces, por ejemplo, en este caso, aquí hay una demanda del Juzgado de Letras de Arica. Si se fijan, dice procedimiento ordinario de mayor cuantía. ¿Ya? Expresamente el tribunal está diciendo qué tipo de procedimiento estamos viendo y la materia señala que es una resolución de contrato, o sea que es meramente declarativo. Y si se fijan, este se encuentra en etapa de conciliación, que es hasta donde les ingresa a ustedes en la prueba. Pronto vamos a volver a esta demanda para que vayamos viendo parte a parte. Y vamos ahora sí a las etapas del procedimiento ordinario. En el procedimiento ordinario tenemos cuatro grandes etapas, que son la discusión, la conciliación, la prueba y la sentencia. Y de estas, en esta oportunidad, para esta prueba, ustedes le entran las dos primeras, discusión y conciliación. ¿Ya? Vamos a empezar con esto. ¿Ya? En primer lugar, señalar que, tal como lo dice la palabra, la discusión importa aquel periodo que da inicio al procedimiento ordinario y en que las partes le dan a conocer al juez su versión de los hechos. ¿Ya? Acá hay ciertos trámites que usted siempre tienen que recordar que son por lo menos ocho. ¿Ya? Por lo menos ocho. Empieza con la demanda, y también podría iniciar eventualmente con una medida prejudicial que las vamos a ver mañana. Luego de que yo subo la demanda hay que notificarle la demanda a la contraparte. Luego está el emplazamiento, que es esta notificación más el plazo que tiene la parte demandada para contestar. Luego tenemos contestación, réplica, dúplica, demanda reconvencional y dúplica de la demanda reconvencional en el caso de que exista. ¿Ya? ¿Cómo se manifiesta esto? Lo vamos a ver un ratito más adelante con la demanda, viendo cada una de sus partes. Si se fijan, acá las partes primero le aportan al tribunal ciertos hechos. El demandante le dice cuál es su pretensión. Por ejemplo, magistrado, yo quiero que usted exija que la contraparte cumpla el contrato. Magistrado, yo le pido que usted declare el término del contrato de arriendo. Esto se le notifica a la otra parte y ésta tiene derecho a contestar. Entonces el tribunal por su parte va a tener los hechos que expone el demandante y también los que expone el demandado. Y después nuevamente le dan la posibilidad a través de las figuras de la réplica y la dúplica para que las partes digan, oye, quiero adicionar este aspecto que me faltó, o quiero agregar esto, o quiero modificar esta pequeña parte. Y ahí el tribunal tiene claros cuáles son todos los antecedentes que se someten a su conocimiento. Y con eso ya va a decir, mira, tengo los hechos a probar, vamos a ver cuáles son los medios de prueba que va a ofrecer cada parte. Con eso termina la etapa de discusión. Siempre recuerden que esta etapa de discusión se basa netamente en hechos. Las partes le exponen al tribunal su versión de los hechos. Vamos a la siguiente etapa, ¿ya? Esta etapa de conciliación es muy importante y también es muy preguntada porque muchas veces uno se la salta, ¿ya? Entonces, en el juicio ordinario de mayor cuantía, va a ser exigible este llamado a conciliación que tiene que hacer el juez a través de una audiencia, en que éste va a actuar como amigable componedor y le va a proponer a las partes bases para acuerdo. Voy a explicar qué significa esto a continuación, ¿ya? Con todo, tienen que aprenderse los requisitos para la conciliación, que son tres. Primero, que sea admisible la transacción. La transacción es un acuerdo de las partes a través de las cuales éstas evitan llegar al final de un procedimiento o evitan incluso iniciar un litigio pendiente, haciéndose ciertas concesiones, o sea, obligándose recíprocamente. Otro requisito es que no procede la conciliación en los juicios de Hacienda, que son aquellos en que interviene el Estado. Y finalmente, un último requisito que es el más obvio, es que no tiene que haber allanamiento a la demanda. Van a ver ustedes más adelante, en las posturas que pueda adoptar el demandado,
que éste pueda allanarse a la demanda, es decir, manifestar su adhesión a los hechos que dice el demandante. Por ejemplo, si el demandante dice, celebré un contrato por 50.000 pesos, que de esos 50.000 pesos el demandado solo me pagó 25.000. Y el demandado contesta y dice que es efectivo que celebré un contrato por 50.000 y es efectivo que pagué solo 25.000 y debo 25.000. ¿Será necesario llamar a conciliación? Evidentemente no, porque no hay discusión entre las partes. El demandado está reconociendo los hechos, materia de la demanda, y además se está allanando a la misma, que son cuestiones diferentes que vamos a ver un poquito más adelante. ¿Ya? Ahora voy a explicar materialmente cómo se formula esto de la audiencia de conciliación. ¿Ya? Entonces, pasa lo siguiente. El tribunal dice, cítese a las partes a una audiencia de conciliación dentro del quinto al quinceavo día, que son los plazos que vamos a ver a continuación, y posteriormente se presenta en esta audiencia y dice, miren, yo ya analicé, lo dice con palabras más formales, yo ya analicé los hechos y propongo que para que se cumpla este contrato, o para que se pague esta indemnización de perjuicio, usted está pidiendo 10 millones y usted dice que quiere pagar 1 millón, dejémoslo en 4. ¿Qué opina la contraparte? Ya, eso es como un ejemplo de lo que hace el juez, ¿ya? Propone las bases para un acuerdo. Esto no importa que se pronuncie necesariamente sobre el fondo del asunto, ¿ya? Pero por lo menos le dice a las partes, miren, ¿saben qué? Tenemos dos posturas. Sus posturas están bien alejadas. ¿Qué les parece resolver esto a través de un acuerdo? ¿Ya? El juez no puede obligar a las partes a llegar a un acuerdo, ¿ya? Porque éstas tienen el derecho a llegar hasta el final del procedimiento y que su causa se resuelva a través de una sentencia definitiva, ¿ya? Para mostrarles cómo se materializa esto, voy a proyectar lo que se ve aquí a continuación. Entonces, si se fijan aquí, el tribunal dice, cítase a las partes a audiencia, ¿ya? Y cuando cita a las partes a audiencia, se levanta un acta de la audiencia que es como esto. Por ejemplo, dice, en Arica, a 8 de abril de 2024, siendo las 9 de la mañana, tuvo lugar la audiencia de conciliación con la asistencia del abogado Iván, quien acredita su identidad, y la parte demandada, el abogado Raúl, quien acredita su identidad. El tribunal llama a las partes a conciliación y esta no se produce. Con lo actuado se pone fin a la audiencia y firmaron, ¿ya? No llegaron a acuerdo, pero por lo menos el juez hizo el llamado a conciliación, cumplió con este requisito que exige la ley. Y por último, vamos a los dos últimos periodos, que esto los vamos a ver brevemente porque no solo entra como la idea general, que es el periodo de prueba y sentencia. Respecto al periodo de prueba, señalarles que solamente va a proceder en aquellos casos en que no se logró una conciliación total, como el caso que yo acabo de mostrar. Entonces el juez va a tener que analizar cuáles son los hechos sustanciales pertinentes y controvertidos. En el ejemplo, las partes discuten sobre la existencia del contrato, las partes discuten sobre el pago, sobre la forma de pago, y va a dictar una resolución que se llama resolución que recibe la causa prueba. ¿Ya? Cuando se dicta esta resolución, hay que hacer unas pequeñas distinciones, porque aquí va a empezar a regir un término probatorio, que en general es de 20 días hábiles. Esto todavía no entra, así que no vamos a ver los otros plazos, ¿ya? Este plazo de 20 días se cuenta desde la última notificación a las partes. O sea, si primero se notificó al demandante y después al demandado, el plazo empieza a correr desde que se notificó al último, al demandado. Ahora, si una parte no estuvo de acuerdo con la resolución que recibe la causa prueba y dijo, voy a deducir un recurso, vamos a empezar a correr este plazo desde que se resuelve este recurso y se notifica a las partes, ¿ya? Por su parte, también hay otros términos probatorios, ¿ya? Por ejemplo, el general es de 20 días hábiles, pero hay otros que se llaman extraordinarios y especiales que no entran, ¿ya? Pero el extraordinario tiene que ver cuando yo quiero rendir prueba fuera de Chile o dentro de Chile, pero fuera del territorio jurisdiccional, por ejemplo, si yo quiero que un testigo que está en Antofagasta declare. Y por otro lado también están los términos especiales, que solo para que tengan una idea, esto se produce en los casos de entorpecimiento. No sé, pues supongamos yo quería rendir prueba testimonial y mi testigo cayó gravemente herido por una balacera o se enfermó y está hospitalizado. Uno pide un poco más de días al tribunal. ¿Ya? Eso.
¿Cómo termina este periodo de prueba? Inicia con la resolución que recibe la causa prueba y termina cuando las partes hacen las observaciones a la prueba. Que esta es una instancia bien buena para que las partes le digan al juez, mira juez, estos son los hechos que yo le propuse y los acredité a través de estos medios de prueba. Y así el tribunal queda con el parámetro listo para saber cómo fallar. Y esa es la etapa en que los abogados vamos y nos jugamos la vida para que el tribunal entienda cómo se cumple mi teoría del caso. Eso. Y ahí el tribunal posteriormente citará oír sentencia que abrirá esta nueva etapa. ¿Cómo se inicia? Con la dictación de la citación a oír sentencia, la cual se notifica a las partes. ¿Ya? Dentro de esta etapa se entiende que desde que se dicta esta resolución, el juez tiene 60 días para dictar sentencia. Pero si a él no le queda claro algún medio de prueba, necesita, no sé, precisar la declaración de un testigo, necesita que se traiga un documento a la vista, él puede decretar algo que se llama medidas para mejor resolver, que esa sí es una actuación que hace de oficio. Ya, nadie se lo pide, solamente él dice, ¿sabes qué? Hay un aspecto que no me quedó tan claro. Por favor, traigan al testigo de vuelta, se cita para tal día a fin de resolver. ¿Ya? Con eso termino el primer resumen de las etapas. ¿Ya? Vamos a entrar ahora al periodo de discusión, que aquí sí nos tenemos que ir deteniendo bien con las demandas, contestaciones y excepciones, pero quiero saber si estamos claros hasta ahí. Ya. ¿Al- ¿Algún ejemplo? Ya, no necesariamente, ya, solamente lo que señala la ley es que en aquellos casos en que el juez necesita antecedentes para dictar una mejor sentencia, él puede pedir o disponer de estas medidas probatorias, que todas las medidas probatorias, o sea, que todas las medidas son probatorias, ¿ya? En este caso se señala agregar un documento, pedir que una persona asista a prestar confesión, pedir testigos, pedir un informe de perito, ir a hacer una inspección personal el tribunal. En general son todos los medios de prueba o la mayoría de medios de prueba. ¿Ya? Pero no es que tenga un criterio para hacerlo, solamente que el tribunal en el afán de dictar una mejor sentencia lo hace. ¿Ya? No hay un criterio, es de oficio. Las partes no se lo piden. ¿Alguien más tiene alguna otra duda? ¿Todo bien los demás? Ale dice que sí. Ya, sigo entonces. Y aquí nos vamos a ir deteniendo parte por parte porque voy proyectando una demanda para que vayamos entendiéndolo. Vamos a empezar por el periodo de discusión. Y hoy vamos a ver todo el periodo de discusión. Entonces, parto por señalar que hay dos formas de iniciar un procedimiento ordinario, que puede ser una demanda o que puede ser las medidas prejudiciales que vamos a ver mañana. Voy a darles un ejemplo para que se entienda. Por ejemplo, yo celebré un contrato con Alejandra como representante de una empresa, supongamos de Entel. Y ella no cumplió con lo que se estableció en el contrato y ella me tenía que dar, no sé, 10 celulares más ciertos planes y no cumplió. Yo derechamente podría iniciar una demanda y decir, voy a iniciar una demanda de cumplimiento de contrato para obligarla a que cumpla o de resolución del contrato para que quede sin efecto todo el contrato. Pero puede suceder también que yo no tenga todos los datos para iniciar la demanda y que yo diga, Alejandra seguirá siendo la representante legal de Entel o no. Y si no lo sé, inicio una medida prejudicial, ¿ya? De tipo, en este caso, en el ejemplo que yo les di, preparatoria, ¿ya? Otro ejemplo. Yo quiero demandar a una persona con acción reivindicatoria porque anda paseándose con mi auto, siendo que yo soy la dueña y él dice ser poseedor. Yo vi que publicó unas fotos en Facebook y quiero iniciar una demanda. Pero yo no sé si efectivamente tiene el auto todavía en sus manos o no, porque lo vi hace una semana. ¿Puedo iniciar una demanda? Sí, puedo iniciar una demanda de acción reivindicatoria, perfectamente. Pero ¿y qué pasa si la persona no tiene el auto y solo se sacó una foto? Yo inicio una medida prejudicial y puedo pedir, por ejemplo, que él exhiba la cosa. Entonces, pido que se le cite una audiencia para que exhiba la cosa y ver si la tiene en su poder. Si me cercioro que lo tiene, ahora demando. Ahí hay un ejemplo de demanda y un ejemplo de medida prejudicial. Hoy nos centramos únicamente en la demanda, ¿ya?
Vamos a empezar con eso a continuación. Y empezamos. Bueno, primero, esta parte es bien preguntada en los exámenes de grado por el profesor Pablo, ¿ya? Y en realidad, desde medidas prejudiciales hasta todo el procedimiento es muy, muy importante. Entonces, partamos por señalar cuál es un concepto de demanda. ¿Qué entendemos por la demanda? Porque imagino que todos materialmente saben qué es demandar. Entonces, se define como un acto jurídico procesal que emana de una persona que se denomina demandante, ¿ya? Y este demandante requiere que se ponga en movimiento la actividad jurisdiccional para que se solucione en su favor un conflicto jurídico y le formula al tribunal ciertas peticiones, ¿ya? Fundadas en los hechos y también en el derecho. Esa sería una definición que se podrían aprender o también se pueden aprender la que les puso el profesor en el manual que les entrega, en los recursos que le entrega. Entonces, lo que pasa aquí en definitiva es que una persona acciona y le pide al tribunal que se ponga en movimiento, o sea que primero le dé curso a mi demanda y que a través de esa resolución que le da curso a la demanda dé inicio a un procedimiento y en este se discuta un derecho, ¿ya? Que yo le formulo peticiones para que el tribunal resuelva en base a ello. Es muy importante, antes de pasar a los requisitos, no confundir cuatro términos, que el profesor se los señala bien claramente en el apunte. No es lo mismo una demanda que una acción, que una pretensión y que el libelo. Y voy a explicar cada una de ellas. Primero, el libelo, voy a empezar por el último, el libelo es la denominación que se le da al escrito de la demanda. Al escrito de la demanda me refiero a la redacción del mismo, ¿ya? Pero solamente se ocupa en los procedimientos escritos, ¿ya? Libelo al final piensen ustedes que es el escrito, ¿ya? Eso. La demanda, por su parte, es un acto jurídico procesal y que se materializa y le da nacimiento al proceso. O sea, dónde yo materializo la demanda a través o donde materializo el libelo, el escrito, a través de la demanda. Otra cosa muy distinta, y esta sí es muy importante, es la acción, ¿ya? La acción es un derecho subjetivo que tenemos todas las partes, un derecho público de carácter constitucional, a través del cual podemos pedirle a los jueces que pongan en movimiento el aparato jurisdiccional para resolver un asunto en mi favor. ¿Ya? A través de esto yo quiero decirle que con la acción yo pongo en movimiento al ente jurisdiccional. O sea, que cómo distinguen entre una acción y una demanda, ¿ya? Para que se entienda. Con la acción yo recién le doy inicio o es previa al proceso como tal, ¿ya? ¿Cuándo se resuelve la acción? ¿Cuándo yo sé si el tribunal se puso en movimiento o no? Cuando le da curso a la demanda. Dándole curso a mi demanda es que el tribunal cumple con poner en movimiento la actividad jurisdiccional en mi favor, porque es un derecho que tengo. Distinto a la demanda, que la demanda y en general la pretensión como tal, yo voy a saber si el tribunal me la acoge o no al momento de dictar sentencia. Y por último está la pretensión, para que se acuerden cuando con pretensión digan, ¿qué pretendo yo con este juicio? ¿Ya? ¿A qué quiero llegar? Entonces, la pretensión es la petición que formula el demandante y le solicita al juez que acoja esta demanda en favor de él y en contra de una determinada persona. Entonces, para que se materialice esto, tengo una pretensión. Ejemplo, yo quiero demandar a Franco para que me pague 50 millones de pesos que me debe. ¿Cuál es mi pretensión? Que el juez declare que Franco me debe 50 millones. ¿Cómo materializo yo mi pretensión? Porque esto es un deseo que tengo, nomás una petición. ¿Cómo lo materializo? A través de la demanda. Y ahora, ¿cómo yo le hago conocer mi demanda al tribunal? A través de la acción. Acciono y le pido que se ponga en movimiento para conocer de un asunto que ha generado un conflicto entre dos partes que se denomina litigio. ¿Ya? Y ahora, si a mí me dicen, ya, ¿y qué es el libelo? El libelo es la denominación del escrito solamente que se sube, que lo vamos a ver un poquito más adelante.
Vamos a los requisitos. Pregunta importante. Si a mí me preguntan esto, yo le diría que los requisitos podrían ser una pregunta de prueba. Y vamos a una parte bien importante y esto lo voy a proyectar para que se entienda, ¿ya? Vamos a ver que hay tres tipos de requisitos. Ojo, si a ustedes les preguntan requisitos, ustedes no pueden decir, ay, los del 254, porque el profesor va a decir, no, no, falta algo, no, dígalo bien, empiece bien. Hay que distinguir tres tipos de requisitos. Los comunes a cualquier escrito, sea demanda, contestación, réplica, dúplica, un téngase presente, lo que sea, cualquier escrito que yo suba al tribunal tiene que tener estos requisitos que voy a nombrar ahora, que son comunes a cualquier escrito. Luego hay requisitos especiales para el primer escrito y luego tenemos los requisitos del artículo 254 que son los propios que estudiamos, ¿ya? Voy a proyectar la demanda para que los analicemos o nombrárselos en conjunto. Ya, me voy al comienzo. Ya, voy a empezar por los requisitos comunes a todo escrito. No sé si se ve bien, pero esto es una demanda, ¿ya? En esta demanda tenemos los requisitos comunes a todo escrito, que son dos, la suma y el patrocinio y poder si es la primera presentación. No sé si ustedes saben cuál es la suma como tal. En este escrito que yo le estoy mostrando, ¿alguien sabe cuál es la suma? ¿Nadie? ¿Como el monto que se pida o No, no? no, nadie, nadie más. Ya, hay alguien escribió ahí. La suma, ya, algo así, como dice Frank. Voy a explicarle para que esto nunca más se le olvide, porque yo creo que es un error que los profes enseñen esto sin proyectar una demanda. ¿Ya? Lo que se llama suma es esto que está, ay, no tengo para marcar aquí o sí. A ver, no, no puedo, ya no importa. Lo que se llama suma es esto que está justo aquí. Eso es la suma, lo que está con verde. ¿Ya? O sea, todo escrito tiene que llevar eso. Todo, ya, todo escrito. Eso se llama suma. Para que entiendan, la suma es un resumen de todas las peticiones que yo le hago al tribunal. Y más que de todas las peticiones de lo que le digo al tribunal, es un resumen de todo lo que señalo en el escrito. Por ejemplo, yo le digo, tribunal primero, voy a interponer una demanda de resolución, después voy a acompañar unos documentos, después voy a constituir patrocinio y poder y después voy a indicarle cómo quiero que me notifique. Eso es la suma, ¿ya? Por otra parte, además de eso, si es que es el primero escrito, yo tengo que constituir patrocinio y poder. ¿Cómo lo constituyo en este caso? Aquí, en esta parte, señalé cuál es el abogado patrocinante. Esos son los comunes a todo escrito, ¿ya? A todo escrito. Siempre la suma es lo más importante y si es la primera presentación, el abogado. Vamos por otra parte ahora. Esos son los comunes a todo escrito, ¿ya? Que no quiero que se les olvide. Vamos por otra parte ahora. Luego están los especiales. ¿Ya? Los especiales de la demanda, ¿ya? Que no son los de 254. Especiales de la demanda es la presuma, ¿ya? Presuma, para que no se le olvide más. Presuma es lo que va arriba de la suma, que es esto que está acá, con amarillo, se los marqué. ¿Qué nos dice la presuma? ¿Qué tiene que tener? Tiene que señalar el tipo del procedimiento, por ejemplo, acá decimos que es un procedimiento ordinario, la materia, que es una resolución del contrato, y luego hay que señalar el nombre del demandante y su RUT, el nombre del abogado y su RUT, el nombre del demandado y su RUT. Presuma lo que está arriba y suma lo que viene abajo, ¿ya? ¿Se entiende cuál es la diferencia entre la suma y la presuma para que me coloquen en el chat, si es que sí o no? Sí, sí se entiende. Ya, súper. Súper. Esa sería la diferencia, ¿ya? Y luego tenemos los requisitos del artículo 254 que primero solo los voy a nombrar y los voy a ir marcando con rosado,
Y luego vamos a explicarlo cada uno porque ahí el profesor sí se detiene, ¿ya? Los requisitos del artículo 254 son cinco, si es que estoy bien. Primero es la designación del tribunal ante quien estoy interponiendo la demanda. ¿Cómo se cumple ello aquí? Ahí está, dice SJL de Arica, que significa señor juez de letras de Arica. Cumplió esta demanda con el primer requisito. Luego, ojo, dice que se tiene que señalar el nombre, domicilio, profesión u oficio del demandante. Nombre, profesión u oficio, que es técnico, cédula de identidad, domicilio. Aquí se cumplen con todos los datos de la demandante. A ver, vamos a marcar con rosa. Ya, ahí están los datos del demandante, de la demandante. Los cumplí. Y además, ese mismo artículo dice y naturaleza de la representación más un medio de notificación electrónico. ¿Ya? ¿Dónde se cumple eso? En la parte que les voy a proyectar ahora, que es la última parte de la demanda. Acá está. Abogado patrocinante, Carla Moreno. Y forma de notificación, acá se señala el correo electrónico. ¿Ya? Ahí están los requisitos. ¿Ya? Esa, primera parte. Cumplimos la designación del tribunal y cumplimos con todos los datos del demandante. Vamos al tercer requisito. Y el tercer requisito es toda la identificación del demandado. O sea, nombre, domicilio, profesión, oficio. Acá tenemos nombre, domicilio, profesión, oficio. Se cumple con los requisitos. Y luego tenemos el 4 y el 5. El 4 dice exposición clara de los hechos, aquí están, y de los fundamentos de derecho, aquí están señalados. Y lo último es las conclusiones o la enunciación clara de las peticiones que someto a conocimiento del tribunal, donde se manifiesta eso, chiquillos, en una frase que siempre dice por tanto. Acá. Por tanto, en mérito de lo expuesto, pedimos a su señoría tener por interpuesta la demanda. Ahí están todas las partes. Yo les voy a enviar esta demanda para que después ustedes hagan el ejercicio de acordarse, ¿ya? Ahí están todas las partes y vamos a hablar a continuación de cada una de ellas. Brevemente porque ya se la mostré. Franco, dígame. Ujú, ujú. Hay que distinguir. Y hay que distinguir cuál es el requisito que falta. ¿Ya? Vamos a ver ahora qué pasa si falta alguno de estos requisitos. Pero las máximas sanciones están si faltan los tres primeros numerales del artículo 254, que son los que acabamos de ver. Voy a ir viéndolo brevemente para explicar las sanciones. Vimos los comunes a todo escrito que era la suma y el patrocinio. ¿Ya? Si yo no señalo la suma, el tribunal me va a dictar una resolución que se llama previo a proveer y va a decir, oiga, Araceli, previo a proveer, aclárese la suma, agréguese la suma. No concuerda la suma con el cuerpo. A veces los abogados por apurones cometimos error y no sé, pues señalamos en lo principal, primero, segundo, cuarto, quinto, séptimo, otro sí. Y uno apurado copia y pega y no verifica que se saltó un número y el tribunal te dice, previo a proveer, concuérdese el escrito. Está mal. Y luego está el patrocinio poder, ¿ya? Aquí sí me voy a detener un poquito más en el patrocinio poder, un poquitito más adelante, porque la sanción de no constituir patrocinio poder, esa sí es gravísima. El tribunal de plano te rechaza la demanda, ¿ya? Eso, en una primera parte. Luego tenemos la presuma, que si uno tampoco la señala, el tribunal también podría decir, oiga, agréguele presuma a su escrito, si no, va a tener que presentarlo de nuevo. Pero las sanciones como tal están aquí en los requisitos del artículo 254. Si ustedes quieren aprendérselo rápido, apréndanse una palabra clave de cada uno. Yo al menos así lo hago cuando necesito aprenderme cosas largas. Por ejemplo, acá son cinco. Entonces, yo sé que la demanda tiene que tener tribunal, demandante, demandado, hechos, peticiones. Así me lo aprendo yo y después uno se aprende las causales. Entonces, en la demanda tenemos la designación del tribunal ante quien lo entablo. En este caso, señor juez de letras de Arica, señor juez de letras de Iquique, segundo juzgado de letras de Antofagasta. Tienen que señalarse claramente, ¿ya? Luego, tenemos, segundo requisito, todos los datos del demandante, nombre, domicilio, profesión, oficio. Pero también nos piden el de las personas que lo representen.
Esto puede ser así. Araceli Siles Vega, domiciliada en Edmundo Flores 0427, abogada, actuando en representación convencional de Franco León, Ruth tanto tanto, vengo a señalar en este acto lo siguiente. Representación convencional, para que se entienda, es representación de acuerdo entre las partes, ¿ya? Distinto a la representación legal, por ejemplo, la mamá representa al hijo, ¿ya? Y siempre, y esto es una modificación de hace no muchos años, creo que 2 años, hay que señalar un correo electrónico del abogado para notificarlo. Luego, eh, y el profe les pone aquí algunos detalles que quiero que veamos. Por ejemplo, el profe señala que si es una persona jurídica o un incapaz, tengo que notificar a los representantes de la misma. Voy a dar un ejemplo. Si yo quiero demandar a París, yo no puedo interponer una demanda contra París, porque París nunca me va a contestar. ¿A quién tengo que notificar o a quién tengo que señalar en la demanda? A su representante legal de la persona jurídica. Lo mismo si yo quiero demandar a un incapaz. ¿Ya? Supongamos que pasa si una persona celebró un contrato y después cayó en demencia. Yo tengo que demandar al curador de esa persona. ¿Ya? Eso, en esa parte. Cuando hablamos del nombre hay que referirse al nombre completo, ¿ya? Nombre completo. Y finalmente el domicilio tiene harta importancia porque ese es el lugar en donde yo voy a notificar. Y ustedes el año pasado ya tuvieron normas, o el primer semestre ya tuvieron normas comunes a todo procedimiento y tienen claro que el domicilio es esencial para la primera notificación, que es la personal. Luego del demandado se nos pide lo mismo, el nombre completo, porque necesito saber a quién estoy demandando, quién es el sujeto pasivo. ¿Ya? Además, con eso va a quedar establecida la competencia relativa para cuando él conteste la demanda. Y por otro lado, vamos al cuarto requisito, que este también es muy importante, que es la exposición clara de los hechos y fundamentos de derecho. Cuando yo señalo los hechos y fundamentos de derecho, le estoy fijando al juez cuál es el marco para que él conozca. Por ejemplo, yo digo, Tribunal, celebré un contrato, este contrato se celebró por tal monto, me pagaron el primer pago en tal fecha, el segundo en tal fecha, el tercero en tal fecha, me deben este monto. El caballero me entregó un cheque y estaba vacío. El caballero me mandó un depósito de transferencia y era falso. Le digo cuáles son los hechos al tribunal. Y le digo, por tanto, tribunal, en virtud de este y este artículo del Código Civil, pido que se sancione a la persona. ¿Ya? Eso. Ahora, una cosa bien clara que decirle, y hay aquí una pregunta que a veces se hace en exámenes. ¿Qué pasa si uno señala mal el derecho? ¿Ya? Y esto es muy sencillo. El juez conoce el derecho mejor que todos, ¿ya? Por lo tanto, basta solo que yo nombre los artículos y ojo, si yo me equivoco en los artículos, el tribunal igual después de la sentencia puede fallar con otros artículos. Y ahí él tiene que señalar en base a qué normas dicta la sentencia. Y el último son las peticiones que se someten a conocimiento del tribunal. ¿Ya? El profesor les pasa tres categorías de pretensiones o peticiones: las simples, las alternativas y las eventuales o subsidiarias. ¿Ya? Voy a dar un ejemplo para que se entienda. Las simples son las que se reclaman todas en forma conjunta. ¿Ya? Por ejemplo, yo digo, tribunal, estoy pidiendo el cumplimiento del contrato más una indemnización de perjuicios de 2 millones. Pedí dos cosas en conjunto. ¿Ya? Otra puede ser alternativa, y voy a dar un ejemplo. Acá al tribunal yo le estoy diciendo, tribunal, quiero esto o esto, ¿ya? El tribunal, si yo le estoy pidiendo algo alternativo, tiene que acoger una o la otra. Voy a dar un ejemplo. Un ejemplo muy tonto, pero para que se entienda. Por tanto, tribunal, yo pido que se me pague con 5 millones de pesos o con la transferencia del vehículo Nissan Note 2018. El tribunal va a tener que pagarme o con los 5 millones o con el auto. ¿Alguien sabe qué pasa si me da las dos cosas el tribunal? O sea, si me da los 5 millones más el auto, ¿se le ocurre alguno? Ya, similar a la pluris petitio, claro, que se llama ultra petita en esta materia. ¿Ya? Y ultra petita significa que el tribunal me da más de lo que yo estoy pidiendo. Y eso importa que si después, si el tribunal dio más de lo que yo estoy pidiendo, a mí me dan los monos como abogado y digo recurso.
recurso porque usted tribunal falló mal, ¿ya? Eh, Creo que ese ejemplo puede servir para que se entienda, ¿ya? Y además que hay un principio también en el derecho que se llama enriquecimiento sin causa, ¿ya? Y que si a una persona yo le debía 5 millones, por ejemplo, yo le debo 5, no tengo por qué darle 5 más un auto, ¿ya? Porque en él se está produciendo un enriquecimiento en su patrimonio sin justificación, ¿ya? Pero quédense con la idea de ultra petita en esta parte. Y lo último es una pretensión eventual o subsidiaria, que esto se presenta mucho en las demandas. No encontré un modelo para proyectárselo como preparé la clase hace poco, pero se produce cuando yo le solicito algo al tribunal y le digo, tribunal, para el caso en que usted no acoja esto, en subsidio o en reemplazo, le pido tal cosa. Ya, por ejemplo, tribunal, estoy demandando el cumplimiento del contrato, pero en subsidio, si usted no acoge eso, resolución del contrato. ¿Ya? Pueden entablarse acciones siempre que no sean incompatibles. ¿Ya? Eso, en esta parte. Creo que los modelos que tengo en particular no tienen demandas así como en subsidio, pero siempre es la palabra en subsidio tal cosa. Eso, en esta parte. Ah, y una última cosa respecto a estos requisitos, ¿por qué me sirven tanto los de las peticiones? Porque el tribunal tiene que pronunciarse sobre todas las peticiones que yo le hago, absolutamente todas, en su sentencia. Además, otra cosa aparte es que si yo voy a acompañar una demanda y estoy fundando, o sea, señalando documentos, también tengo que acompañarlos. ¿Ya? Eso, en esta primera parte. Vamos a ir ahora a cuál es la resolución que dicta el tribunal para darle curso a la demanda, ¿ya? Y les voy a pedir que me den 2 minutos para ir a abrir la puerta y seguimos, ¿ya? Vuelvo al tiro. Hola. Hola. Hello. De esa. Entendí todo, hermano. Está muy bueno. Ya, Andrés. El diablo. Hey, mañana nos quedamos hasta las 6. Chao. Se estudia todo el día. Ya, Manuel. Ya, mano. ¿Cuándo suma? ¿Me escuchan? Ya, Sí, sí. súper. Ya he vuelto. Listo. ¿Estamos claros con la demanda, con el contenido de la demanda como tal? ¿Sí o no? Sí, parece que sí. Ya, súper. Ya. Entonces, ya tenemos claro que las partes hicieron todo lo correcto para interponer la demanda. Ya, o supongamos que hicieron todo lo correcto. Y ahora viene el tema de las sanciones que estaba preguntando su compañero. ¿Ya? Entonces, vamos a ver qué hace el tribunal cuando se le presenta una demanda. ¿Ya? Eh, y para esto voy a mostrarle un escrito. Ya, ahora sí. Entonces, vamos, antes de eso voy a proyectar un escrito para que se vea. Aquí está la resolución que da curso a la demanda. Por ejemplo, acá dice, téngase por interpuesta demanda de resolución de contrato y se dicta la resolución traslado. ¿Ya? Eso sería un ejemplo para que quede claro. Vamos ahora al PowerPoint como tal para no ir perdiendo. Entonces, vamos a ver qué hace el tribunal cuando se le dicta la demanda. ¿Ya? Y en este sentido, el tribunal puede hacer dos cosas. El tribunal puede, de oficio, no darle curso a la demanda, o por el contrario, si ve que se cumple todos los requisitos, puede darle curso a la demanda. Vamos a ver cada una de estas situaciones, ¿ya? Vamos a partir por el caso más negativo, que sería que no le dé curso a la demanda, ¿ya? Cuando el tribunal de oficio, sea por sí mismo, sin que nadie se lo pida, podría decir, no, stop, no le doy curso a la demanda,
en tres casos. Y estos apréndanselo bien. El profe lo pregunta siempre en los exámenes de grado, ¿ya? Tres casos. Primero, el tribunal podría rechazar de oficio, o sea, de inmediato, mi demanda si es que yo no le señalo, perdón, los tres primeros números del artículo 254. Estos serán el tribunal, la identificación del demandante y la identificación del demandado. Si yo no señalo alguno de esos tres, el tribunal me dice, lo siento mucho, no voy a darle curso a su demanda, ¿ya? En cambio, si faltan los otros requisitos, el tribunal podría ordenar subsanarlos dentro de un plazo, pero no es que va a rechazarme mi demanda, o más que rechazarla, no es que no va a darle curso. El tribunal va a decir, tiene 3 días para subsanar este error. Pero si me faltan los tres primeros, que son gravísimos, o sea, el tribunal, porque si yo pongo, señor tribunal, y no señalo si es Arica, Iquique, Antofagasta, el tribunal no tiene por qué conocer. Si yo no señalo quién está demandando, yo como demandante, menos el tribunal va a decir, caballero, identifíquese. Y si yo no señalo el nombre, domicilio del demandado, ¿cómo el tribunal le va a dar curso si no va a poder notificarlo? ¿Ya? Entonces, que quede claro, si faltan las tres primeras menciones del 254, el tribunal no da curso a la demanda. ¿Ya? Entonces, segundo caso en que el tribunal no debe de oficio darle curso a la demanda, cuando el tribunal se declare incompetente absolutamente. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Voy a dar un ejemplo muy tonto para que se entienda, pero así funciona en la práctica. Yo interpongo una demanda de cuidado personal, alimentos, visita y autorización de salida del país ante el juez de letra. Y el tribunal me va a decir, oiga, pero ¿cómo? Si esto tiene que conocer el tribunal civil, ¿ya? O incluso un ejemplo más bueno sería este. Yo interpongo una demanda de indemnización de perjuicio en la Corte Suprema. Y no sé si ustedes recuerdan, pero las normas de competencia absoluta buscaban determinar cuál es la jerarquía del tribunal que es competente para conocer de un asunto. Por eso les digo el ejemplo de la Corte Suprema. El tribunal va a decir, oiga, no, esto tiene que conocerlo los jueces de letra. No tiene nada que ver, ¿ya? Quédense con el último ejemplo que les di, que es mejor que el primero, el de la Corte Suprema, el de la Corte de Apelación. El tribunal dice, no tengo competencia para conocer de esta demanda. Y el último caso es cuando no se ha dado cumplimiento a la constitución del patrocinio. Esto también es gravísimo, ¿ya? Si yo en mi primera presentación de una demanda no señalo cuál es el abogado patrocinante que me va a representar o patrocinar más bien en esa causa, el tribunal de plano me dice, por no haber puesto cuál es su abogado, no se le da curso a la demanda. Tres casos, muy importantes, ¿ya? Para que quede claro. Eso en esta primera parte. Vamos ahora al caso contrario, y es, ¿qué sucede si yo cumplí con todos los requisitos? ¿Ya? Si yo cumplí con todos los requisitos, el tribunal le va a dar curso a mi demanda. Y tal como le mostré recién, el tribunal va a dictar una resolución que se llama traslado, ¿ya? Ese traslado tiene una naturaleza jurídica. Me imagino que ustedes sí lo vieron el año pasado o este año, que las resoluciones judiciales se clasificaban en autos, decretos, sentencias interlocutorias y sentencias definitivas. La resolución que da curso a la demanda es un decreto, ¿ya? No sé si ustedes se acuerdan de esto en específico, pero los decretos eran aquellos que solo buscan darle curso al procedimiento, o sea que vayamos avanzando etapa tras etapa, ¿ya? Solo dar curso progresivo a la causa, ¿ya? En este sentido, el tribunal va a dictar la resolución y tal como se las mostré recién, el tribunal va a decir, voy a proyectarla para que se vea. Ya. El tribunal va a señalar así. En Arica a 10 de enero de 2024. Ya, ahí se señala el primer requisito, que es lugar y fecha. Luego se tiene que pronunciar sobre la petición principal, que es la demanda. Y va a decir, téngase por interpuesta demanda, traslado. Esa es la típica palabra, ¿ya? ¿Qué es el traslado? Es la comunicación que se le da a la otra parte de las peticiones o pretensiones que en su contra está haciendo valer la parte demandante.
para que dentro de un plazo este se pronuncie, ¿ya? Eso. Además, el tribunal no solamente tiene que decir traslado, tiene que ver que hay más otros sí. Vimos que estaba en lo principal, primer, segundo, tercero, cuarto, otro sí. Tiene que pronunciarse sobre los otros sí. Por ejemplo, aquí, primer otro sí, téngase por acompañado los documentos, segundo otro sí, téngase presente, tercer otro sí, téngase presente. Y además, finalmente, debe señalar el número de ingreso que se le asigna a la causa, que está aquí, C10-2024, y debe señalar o llevar la firma del juez. ¿Ya? Ahí está la firma del juez, para que se entienda cómo procede esto. ¿Ya? Eso, en esa parte. Vamos ahora a otra parte que está en el PowerPoint, que se llama Diferencias entre retiro, modificación y desistimiento de la demanda. Partamos de la base que aquí la demanda ya se interpuso, chicos, ¿ya? Ya estamos en la presentación de la demanda como tal. Y para distinguir entre estos términos tenemos que diferenciar tres etapas. Primero, la primera etapa, que es entre la fecha en que yo presento la demanda y antes de que se le notifique al demandado. Una segunda etapa, que es desde que se notifica la demanda y hasta antes de que el demandado conteste. Y luego, después de la contestación de la demanda. Tenemos tres grandes momentos en esta parte para distinguir. ¿Ya? Entonces vamos a empezar por el primero. Vamos a ver qué puedo hacer yo cuando la demanda está presentada, pero antes de que se la notifiquen al demandado franco, ¿ya? Entonces, la ley señala que antes de que se notifique una demanda, el actor, el demandante, puede retirarla sin ningún trámite. Simplemente se va a tener por no presentada. Entonces, en esta etapa procesal, el demandante puede retirar su demanda, ¿ya? No va a haber ningún problema en que lo haga, ¿ya? Es más, si quiere retirarla y después subirla de nuevo, no hay inconveniente, porque se va a tener como que nunca se presentó, ¿ya? Primera cosa. Otra cosa, ¿qué pasa después de notificada la demanda? ¿Ya? Ahora, la ley señala que notificada la demanda y antes de la contestación, se pueden hacer dos cosas. Primero, hacerle ampliaciones, rectificaciones, modificaciones, y ello se va a considerar una nueva demanda, o también podría desistirme de la demanda. Ya. Ahora, voy a hacerle una diferencia para que se entienda bien cuál es la diferencia entre el retiro y el desistimiento, porque al final son muy similares, pero el efecto es distinto. ¿Ya? Entonces, eh, la diferencia entre el retiro y el desistimiento se produce principalmente en cuanto al momento en que yo le digo al tribunal, hasta aquí nomás voy a llegar con esta causa, para que se entienda, ¿ya? ¿Qué significa esto? El retiro se produce desde que la subí hasta antes de notificarla. El desistimiento se produce después de notificar a la persona. ¿Cuál es la diferencia en cuanto a los efectos? Porque yo puedo sacarla en cualquier momento, pero es distinto un retiro a un desistimiento. ¿Ya? Voy a explicar esto. En cuanto al retiro, si yo la saco del tribunal, le digo tribunal hasta aquí nomás, el tribunal me va a decir, listo, no haga nada más, se tiene por no presentada. ¿Tengo la posibilidad de interponer de nuevo la demanda? Sí, no hay ningún problema. ¿Cuál es la diferencia si yo quiero retirar la demanda después de notificada? ¿Ya? La diferencia es que yo no voy a poder llegar y retirarle y que el tribunal diga, ah, se tuvo como no presentada, no se preocupe. No, el tribunal va a conocer de mi petición de desistimiento, pero va a tramitarlo conforme a la vía incidental. No sé si ustedes se acuerdan de esto, que debe haberlo visto el primer semestre. Pero cuando se tramitaba algo por la vía incidental, el tribunal, apenas yo subía algo, decía traslado a la contraparte por 3 días para que se pronuncie. ¿Ya? ¿Por qué les digo esto? Porque imagínense, yo demandé a una persona y esta persona quiere demandarme reconvencionalmente. Y yo digo, chuta, me va a demandar reconvencionalmente, mejor mejor me desisto. Y si él quiere hacer valer su derecho a demandarme reconvencionalmente, puede decir, no, tribunal, yo no quiero que se desista, y después el tribunal decide cómo resuelve el incidente. ¿Ya? Para que quede claro entonces, a partir de la notificación, el demandante puede presentar un escrito de desistimiento, pero se le va a dar una tramitación incidental.
Ya, para que quede claro. Además, el retiro y desistimiento, además que se producen en momentos procesales distintos y que tienen tramitación distinta, una es de inmediato y la otra es incidental, hay otra diferencia. Y que los mandatarios, que pueden ser abogados, postulantes en práctica, egresados de derecho, estudiantes de tercero y cuarto y quinto, los mandatarios tienen que tener una facultad especial para desistirse de la demanda, porque implica que yo estoy renunciando a una pretensión. ¿Ya? Para que quede clara esa última parte. Esas serían las diferencias entre retiro, notificación, o sea, modificación y desistimiento. ¿Ya? Con todo, al final, luego de que está contestada la demanda, el demandante ya no puede modificarla así como él quiera. ¿Ya? No, solamente podría desistirse. Y con eso terminamos el primer PowerPoint. ¿Ya? Voy ahora a proyectar el segundo. Ya. Vamos entonces ahora con el emplazamiento. Antes, señalar muy brevemente, que es algo que sale en el manual que les pasa el profe, cuáles son los efectos de que yo presente una demanda, ¿ya? Y los principales efectos de que yo presente una demanda, primero, es que el juez está obligado a conocer de mis peticiones y de empezar a conocer del proceso. No sé si ustedes se acuerdan de que había un principio en derecho procesal que se llamaba principio de inexcusabilidad, que significaba que una vez que yo le reclamo la intervención al juez en un asunto que es de su competencia, está obligado a conocer del mismo. ¿Ya? No puede negarse a hacerlo. ¿Ya? El juez debe conocer la demanda. En este caso, una cosa que sale en el apunte es que también una vez que yo presento la demanda, se entiende que yo como demandante prorrogo tácitamente la competencia del tribunal, competencia relativa. Además, le fijo los marcos al juez de lo que estoy pidiendo para que no pase esto de que él falle ultra petita y no podré interponer una nueva demanda por los mismos hechos mientras no se resuelva este asunto, porque si no estaríamos en una figura que se llama litispendencia, o sea, litigio pendiente. Suponiendo que todo salió bien, tuvimos la demanda, se le dio curso a la demanda, viene lo que se conoce como emplazamiento. El emplazamiento se puede definir de dos formas. Una de las que la señala el profe es que el emplazamiento es la notificación que se hace a una parte más un plazo determinado para que éste haga valer sus derechos. ¿Ya? También se define como el llamamiento que hace la ley a una parte para que dentro de un plazo comparezca ante el tribunal a hacer valer sus derechos. Para efectos más prácticos, yo les digo que se aprendan la primera, que es decir que el emplazamiento es notificación más plazo. Notificación a la parte demandada más el plazo para que haga valer sus derechos. Es por eso que cuando nos preguntan cuáles son los elementos del emplazamiento, nosotros tenemos que señalar los dos que acabo de nombrar, notificación y transcurso del plazo. ¿Ya? ¿Qué es lo que se notifica? La demanda y la resolución del tribunal que le da curso. Y respecto al transcurso del plazo, vamos a verlo a continuación para saber cuál es el transcurso del plazo que tiene el demandado para hacer valer sus derechos. Antes de pasar a los números como tal, quiero que hablemos de cómo se notifica la demanda, ¿ya? Y aquí vamos a hacer una pequeña distinción. Esto es sencillo. En general siempre se dice esta regla, la primera notificación tiene que ser personal, pero ojo, si a ustedes les llegan a preguntar cómo se notifica una demanda, tienen que ocupar la respuesta de buen abogado y siempre decir, hay que distinguir. Entonces, profesor, eh, frente a la pregunta que usted me señala que cómo se notifica la demanda, debemos hacer la siguiente distinción. A la parte demandante se le notifica por el estado diario, que ustedes ya vieron el semestre pasado que era estado diario. Y respecto a la persona del demandado debemos hacer una distinción. La regla general sería que si es la primera gestión que se realiza en juicio, se le notifiquen personalmente conforme al artículo 40 o subsidiariamente conforme al artículo 44. Pero si no es la primera gestión que se realizó en el juicio, porque por ejemplo yo antes tuve una medida prejudicial, simplemente notifico por estado diario. ¿Por qué? Porque la ley señala que la primera notificación siempre debe hacerse personalmente. ¿Ya? En este momento en que se juntan estos dos elementos, o sea, eh, demanda más notificación de la misma, nace la relación jurídico-procesal,
o algunos también dicen se traba la litis, ¿ya? Pero vamos a ver eso un poco más adelante. ¿Qué efectos produce la notificación válida de la demanda? Les decía yo recién que cuando se notifica la demanda nace esta relación procesal entre demandante y demandado porque tomó conocimiento del asunto interpuesto en su contra. Y para ello, para hablar de los efectos debemos distinguir entre efectos procesales y efectos civiles, ¿ya? El profe les señala varios, pero vamos a hablar de algunos. El más sencillo es el primero. El proceso toma existencia legal o jurídica. Y el profe les pone ahí que se crea un vínculo entre las partes y el juez. ¿Cuál es este vínculo entre las partes y el juez? Que una vez que se notifica la demanda, ese magistrado o ese tribunal está obligado a conocer del asunto, como les decía recién, y resolverlo hasta llegar al final del mismo, siempre que las partes promuevan el avance de la causa. Otra cosa es que en materia procesal, cuando se notifica la demanda, se radica la competencia respecto del demandante. ¿Ya? Por ejemplo, si yo podía interponer una demanda de alimentos o una demanda de cumplimiento de contrato en Arica o en Iquique, yo la interpongo en Iquique, le di competencia a ese tribunal para conocer de un asunto, sin perjuicio de que el demandado después podría alegar la incompetencia del tribunal. Por otra parte, según lo que vimos recién, una vez que se notifica la demanda, se acaba o precluye la facultad que tiene el demandante de retirar su demanda. ¿Qué es lo único que va a poder hacer? Desistirse de la misma. Y ello produce cosa juzgada, un efecto que producen las resoluciones judiciales en virtud del cual no puede volver a discutirse ese asunto. Si yo la retiro, puedo, pero si yo me desisto, no. Otra cosa es que las partes van a tener que realizar gestiones, actuaciones, presentaciones para que la causa avance. ¿Por qué? Porque hay una figura que se llama abandono del procedimiento, en virtud de la cual si yo dejo inactiva una causa por 6 meses o por más de 6 meses desde la última gestión, en definitiva el demandado podría pedir el abandono del procedimiento. ¿Ya? Eso. Em, Y se genera, como última, la litispendencia. Ya recuerden que les dije que la litispendencia era juicio pendiente. Yo no puedo pretender demandar a Alejandra por 100 millones y decir, voy a demandarla en Iquique, Antofagasta, Santiago, Punta Arenas, a ver qué tribunal me responde más rápido. No, si hay una causa y de esa está conociendo un tribunal, se produce la litispendencia. Eso. Y por último, quizás la más obvia, es que desde el momento en que se notifica, empieza a correr el plazo para que el demandado conteste o presente excepciones. Eso. Finalmente, como efectos civiles, que esto es mucho más cortito y esto no lo han visto porque esto es obligaciones, desde que se notifica al demandado, a este se le constituye en mora, ¿ya? ¿Qué significa esto de que se constituya en mora? Significa que yo le hago conocer al demandado que su retardo en el cumplimiento de una obligación me está causando un perjuicio. Eso es una cosa. Lo otro es que se transforma en el litigioso de los derechos. ¿Por qué? Porque estoy discutiendo un derecho en juicio. Y finalmente se interrumpe la prescripción, ¿ya? En bienes, ustedes solo han llegado a ver la prescripción adquisitiva, pero hay una prescripción que se llama extintiva, ¿ya? ¿Qué significa esta prescripción extintiva? Es un modo de extinguir las acciones cuando transcurre, perdón, cierto lapso de tiempo. Entonces, si pasan, por ejemplo, 3 o 5 años y una persona no mueve una causa, uno podría decir prescripción. No vas a poder ejercer nada en mi contra. ¿Ya? ¿Cómo yo interrumpo esa prescripción? Notificando, porque le demuestro al tribunal que estoy activo, que estoy haciendo cosas para exigir el cumplimiento de una obligación. ¿Ya? Y con eso terminamos la primera parte de emplazamiento. ¿Ya? Dijimos que lo primero era la notificación y lo otro era el transcurso del plazo. Esto es muy importante también, ¿ya? En materia de demanda, el plazo se cuenta desde la notificación de la demanda. Ahora, si el profesor también les pregunta esto, así como, ¿cuál es el plazo para contestar la demanda? No sean tajantes en decir 18 días, ¿ya? Ustedes tienen que señalar de esta manera. Profesor, para determinar cuál es el plazo que tiene el demandado para contestar una demanda en el juicio ordinario, debemos hacer la siguiente distinción relativa al lugar donde el demandado es notificado, ¿ya? El plazo será de 18 días si el demandado es notificado en el territorio jurisdiccional del tribunal ante el cual se presenta la demanda. O sea, si se interpuso en Arica y se le notificó en Arica, tiene 18 días.
No obstante, será de 18 días más el aumento que experimenta la tabla de emplazamiento cuando el demandado está o fuera del territorio nacional o fuera del territorio jurisdiccional, pero dentro de Chile. ¿Ustedes saben qué es la tabla de emplazamiento o no? ¿Nadie? No. No. Franco Andrés, no. Odio que nunca les expliquen estas cosas, no, no sé por qué. Me puse a hacer dibujitos. Denme un segundo que se me marcó el lápiz. Ahí sí. Ya, ahora sí. Bueno, les cuento. La tabla de emplazamiento es un documento que formula la Corte Suprema, ¿ya? Y que a través de esta determina cuáles son las distancias que existen entre las distintas ciudades e incluso entre Chile y otros países y establece un plazo o un número de días adicionales para que una persona conteste una demanda. Voy a dar un ejemplo. La tabla de emplazamiento dice, desde Arica a Punta Arenas hay que aumentar este plazo en 5 días. Desde Arica a Isla de Pascua aumenta este término de emplazamiento en 8 días. Desde Arica a China, tal plazo. Señala todos los plazos. Entonces, si el demandado, por ejemplo, está en Iquique y la causa se está llevando en Arica, el plazo que él tiene para contestar es los 18 días más el aumento de días que señala la tabla que hizo la Corte Suprema. Por ejemplo, 1, 2. ¿Ya? Entonces, si les preguntan qué es la tabla de emplazamiento, es una especie de documento que formula la Corte Suprema cada 5 años y en que señala estas distancias en kilómetros y el número de días en que se aumenta este plazo común para notificarse. Y esto no solo aplica en el procedimiento ordinario, la tabla de emplazamiento aplica para cualquier procedimiento, ¿ya? Para que quede claro. Espero que se haya entendido eso de la tabla, ¿ya? Dicho eso, vamos a ver lo último en esta parte de emplazamiento, que es que hemos visto todo el rato lo general. O sea, ¿qué pasa si hay un demandante y un demandado? Ya. Pero, ¿qué pasa si tenemos varios demandantes o varios demandados? Entonces, vamos al caso en que tengamos varios demandados. O sea, Araceli demandó a los 7 chiquillos que están ahora conectados porque le había prestado 100.000 pesos a cada uno y ninguno se lo devolvió. La ley señala que si son varios los demandados, el término, esto es el plazo que ustedes tienen para contestar la demanda, corre para todos al mismo tiempo y se contará hasta que expire el último plazo de alguno de ustedes los notificados. ¿Qué quiero decir con esto? El plazo corre individualmente para cada uno de los notificados. O sea, si a Andrés se le notificó hoy día, el plazo empieza a correr desde mañana, pero si a Alejandra se le notificó hace 5 días, el plazo le empieza a correr desde el día siguiente al que lo notifican. Pero ¿cuándo se entiende que termina este plazo? Cuando terminen los 18 días de la última persona. ¿Ya? Eso significa cuando la ley dice que expira el último plazo. Y lo último, ¿qué pasa ahora en el caso contrario? Que no sé, parece que es el profesor no lo pasó. Creo que no sale. ¿Ya? ¿Qué pasa cuando son varios demandantes? Aquí la ley señala una regla muy rara. El profe no la pasó, pero la voy a decir igual. Señala que cuando son varios demandantes, piensen ustedes que el demandado va a tener que contestar como 5 demandas si lo demandan 5 personas. Entonces, en ese caso, si son varios demandantes, se señala que cuando existan más de 10 demandantes, se le va a adicionar un día para contestar la demanda al demandado por cada 3 demandantes que existan. En sencillas palabras, si yo tengo 13 demandantes, va a tener un día más. Si tengo 16 demandantes, va a tener 2 días más. Pero nunca puede superar los 30 días. Con eso terminamos toda la primera parte que era la defensa del perdón, la demanda del demandante. ¿Estamos claros hasta ahí para seguir con la defensa del demandado? O sea, ¿qué puede hacer el demandado ahora una vez que lo notifican? ¿Sí? ¿No? Sí. Sí, sí. Ya, súper. Esta parte es más divertida. Vamos con la defensa del demandado, ¿ya? Eh, en sencillas palabras, cuando hablamos de la defensa del demandado, nos estamos refiriendo a la facultad que tiene el demandado de hacer algo frente a la pretensión del demandante, ¿ya? Y aquí yo les recomiendo aprenderse como esta tablita para referirse
a las formas que tiene el demandado de pronunciarse respecto a la demanda. Entonces, puede hacer dos grandes cosas. La primera actitud que puede adoptar es inaccionar o no accionar, no hacer nada. Esa figura se llama rebeldía. Pero por otro lado, también podría reaccionar, ¿ya? ¿Qué significa esto? Hacer algo frente a la pretensión del demandante. Entonces, primeras dos grandes actitudes, inaccionar o reaccionar. Vamos a empezar por la inacción, ¿ya? Que es cuando se mantiene rebelde. Primera cosa, la rebeldía, que también se denomina contumacia, es una ficción jurídica, y ya voy a explicar por qué es una ficción jurídica, ¿ya? Es una ficción jurídica que consiste en una actitud pasiva del demandado o en su inactividad. Él no comparece en el proceso, no sube ningún escrito, en definitiva, no hace nada, ¿ya? ¿Saben ustedes qué pasa si el demandado no hace nada en la causa o si mantiene esta conducta omisiva? Les pregunto, ¿se entiende que acepta o que niega los hechos? Que lo acepta, Acepta. ¿no? Todo al revés. Y es súper raro, pero así lo señala la ley, ¿ya? Les voy a explicar esto. La rebeldía es una figura jurídica, una ficción que consiste en que el demandado se mantiene inactivo, mantiene una conducta pasiva, no hace nada, ¿ya? Y ojo, van a ver en el apunte que dice que la rebeldía del demandado no importa aceptación, ¿ya? No importa que él acepta los hechos, ¿ya? Todo por el contrario. Cuando el demandado se mantiene así, calladito, sin hacer nada, eso se llama contestación ficta de la demanda, ficta de ficticia. Y esta contestación ficta importa que él niega todos los fundamentos de la pretensión. ¿Ya? O sea, piensen igual que positivo, están interponiendo una demanda y yo me quedo callado y la ley dice, ah, si él se queda callado es que niega todo. ¿Ya? Niega genéricamente los hechos. ¿Por qué les digo que es una ficción jurídica? Porque la ley supone o presume que el demandado lo niega, ¿ya? Lo supone, ¿ya? Por eso van a ver que el apunte que les pasó el profe habla de contestación ficta y importa que él niega los hechos, ¿ya? Ahora yo les voy a explicar por qué pasa esto, para que se entienda. Eh, Esta circunstancia de que se entienda que niega los hechos es muy importante en materia probatoria, ¿ya? ¿Por qué? Porque si el demandado se mantiene rebelde y y se entiende que niega todos los hechos, hay algo que se llama carga de la prueba. ¿Quién tendrá que probar si el demandado se queda callado y se entiende que niega todos los hechos? El demandante. Esto significa que ante la inactividad del demandado, la carga de la prueba recae sobre el demandante. Él va a tener que acreditar todo lo que sale en su demanda, ¿ya? Porque el demandado se mantuvo callado y no dijo nada. Eh, ¿Qué más me queda aquí? Sin perjuicio de ello, vamos a hacer una pequeña distinción que hace el profesor en cuanto a la rebeldía en primera instancia y en segunda instancia. Lo que nosotros estamos viendo ahora es la rebeldía en primera instancia, ¿ya? Como el demandado está rebelde en primera instancia y se entiende que niega todos los hechos, hay que notificarle todos los trámites que se hagan en la causa, todas las resoluciones, ¿ya? Incluso la ley señala que hay que acusarle su rebeldía. ¿Esto qué significa? Que es, no sé, hay un comparendo y se señala, en este acto se señala que solo compareció el abogado de la demandante encontrándose el demandado rebelde y se le notifica, ¿ya? Eso en esa parte. En cambio, en segunda instancia, que es una cuestión que ustedes todavía no ven y que van a ver en cuarto, en el octavo semestre, en segunda instancia, ahí sí se castiga un poco la rebeldía del demandado, ¿ya? Porque no se le va a notificar de nada. Ahí ya es como mala suerte, tú no quisiste intervenir en segunda instancia, vas a tener que tú tomar conocimiento por ti solo de la causa, ¿ya? Eso. Pero me interesa que quede claro que si el sujeto está rebelde en primera instancia, se entiende que niega los hechos y esa figura se llama contestación ficta, ¿ya? Ahora, ¿cuándo entendemos que el demandado contestó fictamente la demanda? Cuando transcurrieron estos 18 días o 18 días más tabla y él no hizo nada, ¿ya? Entonces, ahí el tribunal puede decir, téngase por contestada la demanda en rebeldía, ¿ya? Eso, en esa parte. Entonces ya vimos la primera opción que era que se mantuviera rebelde y que la rebeldía importa que niega los hechos.
Vamos a las siguientes tres posturas de acá. Vamos a ver que puede oponerse, puede allanarse y puede reconvenir, o sea, demandar reconvencionalmente. ¿Ya? Vamos a continuación con la primera forma de reaccionar ante la demanda, ¿ya? Y es el allanamiento, ¿ya? El allanamiento puede definirse como una adhesión o aceptación expresa del demandado a la pretensión que en su contra hace valer el sujeto activo. Ojo, chiquillos, acá con la pregunta, o sea, con la palabra que es expresa, expresa, a diferencia de lo que estábamos viendo con la rebeldía, que es una cuestión, conducta omisiva, ¿ya? Aquí hay una aceptación por parte del demandado de la pretensión que hace valer el sujeto activo. O sea, en este caso estamos diciendo eh, no sé, contesta la demanda y dice que es efectivo, que celebre este contrato y que es efectivo, que no ha entregado el vehículo y no lo ha entregado dentro de plazo solamente por mi descuido. Reconoce los hechos, ¿ya? O más que reconoce los hechos, se adhiere a la pretensión de la otra parte. Dice, lo acepto, estoy de acuerdo con lo que dice el demandante, ¿ya? Ojo, este allanamiento puede ser total o puede ser parcial, y esta clasificación es muy importante. El allanamiento total importa que yo acepto todos los fundamentos, tanto del hecho como del derecho, ¿ya? Si yo acepto todos los fundamentos, tanto de hecho como de derecho, el tribunal aquí tiene una liberación en cuanto a las etapas, ¿ya? Y el tribunal se va a saltar la etapa de prueba, ¿ya? Y era lo que estábamos viendo antes, las etapas del procedimiento ordinario, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el efecto del allanamiento total? Produce el efecto de que el tribunal se libera de la etapa probatoria. No va a estar obligado, incluso no va a tener que recibir la causa prueba. No va a poder recibirla porque no hay hechos sustanciales pertinentes y controvertidos si yo me estoy allanando a todo. Estoy manifestando mi aceptación a todo. Entonces, termina este periodo de discusión, el tribunal eh, no va a recibir la causa prueba y luego dictará una sentencia interlocutoria que pone término al procedimiento. ¿Ya? Eso. Con todo, puede suceder también lo contrario, y es que el allanamiento sea parcial. O sea que yo estoy de acuerdo respecto a ciertas cosas de la demanda, pero respecto a otras no. Por ejemplo, yo estoy de acuerdo frente al incumplimiento, pero no estoy de acuerdo al monto de la indemnización que está pidiendo la contraparte, ¿ya? Entonces, en ese caso, si el allanamiento es parcial, el tribunal va a tener que ver cuáles hechos, respecto a cuáles hechos yo me allané y respecto a cuáles no. Y el tribunal va a recibir la causa a prueba solamente respecto a los hechos que no fueron aceptados, es decir, los que siguen siendo controvertidos. Les recomiendo que pongan mucho enfoque, perdón, en esta parte del efecto del allanamiento total, porque siempre la gente comete el error de decir, ah, si se allanó totalmente, se acabó la causa. Y ese no es el efecto. El efecto es que el tribunal se libera de la obligación de recibir la causa a prueba, ¿ya? Y simplemente se salta la etapa final, ¿ya? Eso. Por otro lado, vamos a continuación a otra opción, que es la oposición a la pretensión, ¿ya? O sea, una de las cuestiones que pudo hacer recién era que se allanaba. Decía, estoy de acuerdo con todo, estoy de acuerdo con una parte, ¿ya? Segunda opción, oposición a la pretensión. Y con esto estoy diciendo, me niego a la pretensión, no estoy de acuerdo con lo que dice la contraparte, ¿ya? Entonces, aquí el demandado puede defenderse a través de dos figuras, una defensa negativa y las excepciones. Cuando hablamos de la defensa negativa estamos refiriéndonos a la contestación de la demanda y una contestación que solamente contiene alegaciones y defensas, ¿ya? Voy a explicarles cómo funcionaría esto, ¿ya? En el mismo ejemplo que he dado todo el rato el demandante dice celebramos un contrato con tal fecha, este contrato se pactó en 6 cuotas, Manuel no pagó las 6 cuotas. ¿Cómo sería una contestación de la demanda con defensa negativa? De esta forma. Su señoría, le señalo en primer lugar que no es efectivo que celebre un contrato con Manuel, que tampoco es efectivo que celebre este contrato con fecha 5 de marzo, que tampoco es efectivo que tenía que pagarse en 6 cuotas y que no tengo ninguna obligación con él como lo señala. Yo negué todo, ¿ya? Defensa negativa, negué todo, tanto los fundamentos de hecho como de derecho. ¿Añadí algún hecho? No.
Defensa negativa importa, como lo señala su nombre, una mera negación a los hechos. No afirmo nada nuevo, ¿ya? Solamente eso. ¿Por qué es importante esta defensa negativa? Porque si se fijan, es el mismo efecto de la rebeldía. La carga de la prueba sigue recayendo en el demandante porque yo simplemente negué todos los hechos. Y hay un artículo que creo que es el 1698 que se refiere a la carga de la prueba, que dice que el que alega la existencia de una obligación tiene que probarla. Por lo tanto, como el demandado no está agregando nada, él dice, hasta ahí nomás, yo, demandante, ahora tú encárgate de probar lo que estás diciendo. ¿Ya? Eso. Y por otro lado, otra forma de oponerse a la pretensión podría ser las excepciones. Y esta es muy importante, ¿ya? Las excepciones son peticiones que también formula el demandado, pero ojo, basada en elementos que pueden ser de hecho y de derecho, que puedan tener una eficacia extintiva, impeditiva o invalidatoria de la pretensión, ¿ya? Así se definen, ¿ya? Y voy a dar un ejemplo de esto. Yo recién les mostré un ejemplo de defensa negativa, ¿cierto? Que yo negaba todo. En las excepciones sería así. Su señoría, que es efectivo que yo celebré un contrato con Manuel, pero no es efectivo que le debo 6 cuotas porque yo se las pagué todas el día 23 de octubre. Yo estoy agregando un nuevo hecho a la causa. Estoy diciendo que yo extinguí una obligación. ¿Ya? Y en ese caso, la carga de la prueba se invierte, ahora tengo que probarlo yo, porque estoy agregando un elemento que extingue o impide la pretensión del demandante. O sea, el demandante dice que yo le tengo que pagar y yo digo, no, su señoría, yo no le voy a pagar porque yo ya le pagué. Ese es un ejemplo de excepción. Otro ejemplo, su señoría, usted no tiene por qué conocer de esta causa si usted es incompetente. ¿Ya? Invalido la pretensión de la contraparte. Otro ejemplo, su señoría, aquí operó la prescripción hace mucho tiempo, él no tiene por qué cobrarme. Esas son excepciones que vamos a ver a continuación. Peticiones que formula el demandado, pero que atacan la pretensión, sea que buscan un efecto extintivo, un efecto impeditivo o un efecto invalidatorio. ¿Ya? Dos formas entonces de oponerse a la pretensión, defensa negativa o las excepciones que vamos a ver a continuación y con esto ya nos queda casi nada para terminar. Voy a entrar a excepciones. ¿Queda claro hasta ahí para entrar ahora bien a excepciones? ¿Sí? Sí, sí, Ya. queda Ya, claro, claro. ¿no? Ya, bacán. Vamos entonces con las excepciones ahora. Ya sabemos que son peticiones del demandado. ¿Qué me importa aquí? Que sepan un concepto de cada una, y esto lo preguntó en un examen el profe el otro día, en la semana pasada o esta semana, plazo o oportunidad en que se interpone, ¿ya? Entonces, voy a explicar cada una, ¿ya? Primero vamos a hablar de las excepciones dilatorias, ¿ya? Las excepciones dilatorias son aquellas peticiones que formula el demandado y que tienen por objeto corregir vicios o corregir el procedimiento, ¿ya? Pero sin afectar el fondo de la acción deducida. O sea que en este caso, el demandado va a decir, oiga, tribunal, acá hay unos vicios que hay que corregir dentro del procedimiento. Nada más. No dice, no estoy de acuerdo con la demanda, no dice que es efectivo, que no es efectivo que el pago. Solamente es una forma de defensa del demandado en que él dice, stop, no voy a contestar la demanda, no me voy a referir al fondo de tu pretensión, solamente quiero decirte que en estos casos hay que corregir ciertos vicios. ¿Ya? Eso sería lo primero en esta parte, para que quede claro, ¿ya? Ahora, se señala que las excepciones dilatorias tienen un carácter taxativo, ¿ya? Taxativo porque están señaladas en el artículo 303, creo. Y voy a mostrar un escrito de cómo sería esto para que quede claro. Acá está un escrito, ¿ya? Entonces, dice, en lo principal, excepciones dilatorias. El abogado la interpone, dice, vengo dentro del plazo a poner excepción dilatoria de ineptitud del libelo porque le falta un requisito a la demanda. No se pronunció sobre nada, no se pronunció sobre nada, solamente dijo, su señoría, le falta un requisito a la demanda. Y acá dice, ruego tener por interpuesta la demanda de tal artículo y acogerla en todas sus partes. Y es eso, y no hay nada más. ¿Ya? Vamos ahora de vuelta al PowerPoint. Demos un minuto. Ya, ahora sí. Eh,
Sabiendo ahora de qué consisten estas excepciones cuyo objeto es corregir vicios del procedimiento, me interesa que sepan cuáles son, ¿ya? Y voy a dar un ejemplo de cada una para que la entiendan. Recuerden que solo buscan atacar la forma, no el fondo, ¿ya? ¿Qué podría reclamar yo? Primero yo podría reclamar la incompetencia del tribunal ante el cual se entabla la demanda, ¿ya? Recuerden que la competencia es un requisito de validez de los procedimientos, ¿ya? Si el demandado no hace valer la incompetencia, se entiende que él la está prorrogando, o sea que está aceptando que ese tribunal conozca. Por lo tanto, si ve que ese tribunal es incompetente, simplemente tiene que señalar la excepción de incompetencia del tribunal. Luego hay otra que se llama falta de capacidad del demandante o de su representación, ¿ya? Voy a dar un ejemplo en esto. Supongamos yo interpongo una demanda en contra de Eduardo Nostroza como representante legal de Cencosud. Y me llega la demanda a mi casa y yo digo, oye, ¿qué onda si yo no soy el abogado de Cencosud? Entonces le digo, su señoría, lo siento mucho, pero yo no soy el representante legal ni convencional de Cencosud, ¿ya? Alego la falta de capacidad. Le digo, tribunal, no me tienen por qué demandar a mí si yo no soy quien represento a esa empresa, ¿ya? También está ahí la falta de capacidad del demandante, la falta de representación legal. Eso, en esa parte. Otro ejemplo es la litispendencia, ¿ya? Todo esto señalado en el artículo 303. La litispendencia, como les dije antes, importa que hay un juicio pendiente entre dos partes, independiente que sea en el mismo o en distinto tribunal, y además que esta causa se tramita entre las mismas personas con la misma calidad, o sea, los dos aparecemos como demandante y demandado. Pido el mismo objeto y pido la misma causa, que era lo que le explicaba antes. Juicios pendientes sobre la misma materia entre las mismas partes en distintos o iguales tribunales. Las dos últimas son ineptitud del libelo y ineptitud del libelo, el que es el que le mostré recién, hace referencia a que la demanda le hace falta un requisito legal, ¿ya? O si no le hace falta un requisito legal, su contenido no se entiende. ¿Esto cuándo pasaría? Cuando el tribunal no rechazó, no le dio curso a la demanda, siendo que faltó uno de los tres primeros requisitos, o cuando en los otros dos requisitos, que recuerden que eran las peticiones y los fundamentos de hecho y de derecho, no tienen concordancia, ya ineptitud del libelo. La demanda adolece de defectos. Y el último es el beneficio de excusión, ¿ya? El beneficio de excusión es una figura que está en el contrato de fianza. Y es un beneficio que la ley le concede al fiador para que cuando a él lo demanden, le diga al acreedor, oiga, stop, antes de reclamar que yo cumpla con una obligación, persiga la deuda en el patrimonio del deudor principal, ¿ya? Piensen, no sé, cuando las personas se constituyen como aval, algo parecido, ¿ya? La fianza es muy parecida. Entonces, a mí vienen y me demandan y me dicen, oye, tienes que cumplir porque Juana Pepa no pagó la obligación. Y yo digo, ya, está bien, yo soy su fiadora, pero por favor, vayan primero contra el patrimonio de Juana y si ella no tiene, váyanse contra el mío. Y además de estas cinco, el artículo 303 cierra este capítulo diciendo que en general puede interponer cualquier otra excepción referida a corregir el procedimiento sin referirme al fondo de la acción. ¿Ya? Eso. ¿Qué cosas me interesan de aquí? ¿Cómo se hacen valer las excepciones dilatorias? ¿Cuál es la oportunidad procesal que yo tengo para hacerlo? Y recuerden que yo les dije que yo aquí no me refiero al contenido de la contestación, solo a la forma. Por lo tanto, los requisitos para interponerlas son tres. Todas las que yo quiero hacer valer las tengo que hacer en un mismo escrito. Eso es lo primero. Segundo, siempre tengo que hacerlo dentro del término de emplazamientos, que por regla general es de 18 días. Y tercero, siempre tengo que hacerlo antes de contestar la demanda. Ojo, antes de contestar la demanda. Yo no podría contestar la demanda y después reclamar ineptitud del libelo o incompetencia. Perdí mi oportunidad procesal. ¿Ya? Tres requisitos. Todas en un mismo escrito, todas dentro del término de emplazamiento y todas antes de contestar la demanda. Y a esta se le tramita como incidentes, ya incidentes de previo y especial pronunciamiento. ¿Qué significa esto? Que en la misma causa donde se está conociendo de la demanda principal, esta causa se va a suspender y tenemos que esperar que se resuelva el incidente.
Yo no sé si ustedes se acuerdan de la tramitación incidental, pero cuando uno interpone un incidente, el tribunal le da traslado a la otra parte para que dentro de 3 días diga qué opina. Y después de estos 3 días, el tribunal puede resolver de inmediato o abrir un término probatorio de 8 días para al final del término probatorio resolver la incidencia. Cuando el tribunal resuelve la incidencia, vamos a ver si acoge o no el incidente, ¿ya? Entonces yo aquí les pongo un dibujito, como un esquema, ¿ya? Que el profesor lo hace como en escrito, yo se los pongo en un esquema. Entonces, o pongo las excepciones dilatorias, sería lo primero, ¿ya? Segundo, después de poner las excepciones dilatorias, el juez dice traslado a la parte demandante para que dentro de 3 días diga qué opina. El demandante podría evacuar el traslado, pero también podría no hacerlo, ¿ya? Y como les decía, si considera el juez que hay que abrir un término probatorio, lo hace por 8 días y al final de él el tribunal resuelve. Esto el tribunal resuelve aparece en su apunte como resolución que se pronuncia sobre las excepciones dilatorias. ¿Qué puede hacer el tribunal frente a una excepción? Obviamente acogerla o rechazarla. Vamos a partir por el caso de que las rechace, ¿ya? Si el tribunal las rechaza y dice, oye, el nivel está bien, oye, la capacidad está bien, oye, yo soy competente, el demandado tiene un nuevo plazo para contestar la demanda. Ya se acabó el plazo de los 18 días, olvídense de él. Cuando se oponen excepciones dilatorias, el plazo para contestar la demanda es de 10 días desde la notificación que resuelve estas excepciones, ¿ya? Eso sería lo primero. En cambio, el tribunal también podría acoger la excepción. En el caso contrario, decir, oye, efectivamente soy incompetente, efectivamente hay litispendencia porque verifiqué que ante otro tribunal se está conociendo esta causa y aquí hay que distinguir. Hay casos en que el tribunal va a poder acogerlas y va a poder subsanar el vicio, pero otros casos en que no se puede subsanar el vicio. Voy a dar un ejemplo. ¿Cuándo se podría subsanar el vicio? En los casos de ineptitud del libelo. Hay un pequeño error que corregir, perfecto. ¿Ya? En ese caso, desde que se subsana el vicio, tengo 10 días para contestar la demanda, nuevamente. ¿Ya? ¿Desde cuándo se cuentan estos 10 días? Desde que el tribunal dicta la resolución que tiene por subsanado el vicio. Pero hay otros vicios que no se pueden subsanar, por ejemplo, la incompetencia del tribunal. Y en esos casos, ahí se pone término al procedimiento a través de una sentencia interlocutoria. Ahí terminamos las dilatorias. Ya recuerden el concepto que es atacar la forma o corregir vicios y que se interponen dentro de los 18 días, pero antes de contestar la demanda. ¿Ya? Y con las excepciones, al terminar las excepciones, vamos a terminar hoy. Nos queda poquito. Luego vamos a las excepciones perentorias. ¿Ya? Y ojo, chicos, voy a empezar por las perentorias antes de las mixtas. Me gusta enseñarlas así porque creo que es mejor. ¿Ya? Las perentorias son todo lo contrario a las dilatorias porque estas no buscan atacar la forma, buscan atacar el fondo, el fundamento de la pretensión, destruir la pretensión de la contraparte. ¿Qué hago yo? Introduzco al proceso nuevos hechos para atacar, invalidar, impedir o modificar la pretensión del demandante. Su señoría, pagué. Su señoría, aboné. Su señoría, esta acción prescribió. Su señoría, esta causa ya se discutió cosa juzgada. ¿Ya? Destruyo el fundamento de la contraparte, ¿ya? Donde yo pongo excepciones perentorias en el mismo escrito de la contestación de la demanda, o sea, ¿cuál es la oportunidad? Dentro de los 18 días, pero en el escrito de contestación de la demanda. ¿Cuál es la importancia de poner excepciones perentorias? Tal como les decía, la carga de la prueba se invierte y como yo estoy agregando nuevos hechos, ahora quien va a tener que probar va a ser el demandado, porque introduce nuevos hechos y tiene que acreditarlos, ¿ya? Donde el tribunal resuelve las excepciones perentorias, a diferencia de las dilatorias que recién dijimos que el tribunal suspendía o paralizaba la causa hasta resolverlas, las perentorias se resuelven en la sentencia. Ahí el tribunal dice si acoge o no la demanda y se pronuncia sobre las excepciones perentorias. Y por último, otra cosa que quiero que sepan es que hay otras dos clases de excepciones perentorias que se llaman mixtas y las otras se llaman anómalas, ¿ya? Las excepciones mixtas son excepciones perentorias. ¿Qué quiero decir con esto? Buscan destruir el fundamento de la pretensión, pero se llaman mixtas porque se tramitan como dilatorias. Siempre las mixtas se definen como excepciones perentorias que se oponen como dilatorias. ¿Qué quiero decir con esto? Su fundamento es atacar el fondo de la pretensión, pero el plazo para oponerlas es el plazo de las dilatorias.
¿Cuál es el plazo? Dentro de los 18 días y antes de contestar la demanda. Y solo son dos, la cosa juzgada y la transacción. Cuando yo interpongo estas, a pesar de que buscan atacar el fundamento de la pretensión, como yo las interpongo antes de contestar, el tribunal las puede fallar de inmediato o si estima que son muy extensas, las falla al momento de la sentencia. Eso serían las mixtas. Recuerden, mixta porque se mezclan, son perentorias, pero se interponen en los plazos de las dilatorias. Y voy a la última, que son las excepciones anómalas, ¿ya? Las excepciones anómalas también son excepciones perentorias, es decir, que buscan destruir el fundamento de la pretensión, pero son tan importantes que el tribunal me deja no solamente interponerlas en la contestación, como son las perentorias comunes y corrientes, yo las puedo deducir en cuanto a oportunidad procesal después de contestar la demanda y durante todo el juicio, en cualquier momento, hasta la citación para oír sentencia en primera instancia. O hasta antes de la vista de la causa en segunda instancia, pero quédense con la idea de primera instancia porque es la que le están preguntando a ustedes. ¿Cuáles son estas? Son tan importantes que las puedo alegar en cualquier momento. Son la prescripción, la cosa juzgada, la transacción y el pago. Ya eso, en esa parte, para que quede claro. Ahora, si yo las deduzco en primera instancia, que es como ahora lo estamos estudiando, se tramitan como incidentes, ya si el tribunal lo estima necesario. Eso. Y para ir terminando hoy día, vamos a la contestación de la demanda, ya que quiero dejar terminada la etapa de discusión. Entonces, vamos ahora a la contestación de la demanda. Recuerden que hemos visto distintas posturas para que el demandado se pronuncie. Podía mantenerse inactivo, que se llamaba rebeldía, podía oponer excepciones, podía tener una defensa negativa o también podía reconvenir, que a esa todavía no llegamos, ¿ya? Y en la defensa negativa dijimos que esto implicaba contestar la demanda. Entonces, la contestación de la demanda es un acto jurídico procesal del demandado que se materializa a través de un escrito y en el cual éste se defiende y se opone a la pretensión que el demandante hizo valer en su contra. Otra pregunta importante. Si a ustedes les dicen, ¿cuál es el plazo para contestar la demanda? No cometan el error de decir 18 días, ¿ya? Nuevamente, hay que distinguir, ¿ya? Siguiente distinción. Profesor, se interponen dentro del término de emplazamiento, que es de 18 días, cuando no se han opuesto excepciones dilatorias, ¿ya? Pero ojo, si se hicieron valer excepciones dilatorias, este plazo cambia, porque yo recién les dije que no era 18 días, era 10 días. ¿Desde cuándo se cuentan estos 10 días? Desde la resolución que se pronuncia sobre las excepciones dilatorias que vimos recién, ¿ya? Cuando tenemos esta postura del demandante en su demanda y del demandado en su contestación, al juez se le configura el conflicto y tiene muy claro lo que tiene y lo que no tiene que hacer, ¿ya? Eso en esa parte. ¿Queda claro hasta ahí para pasar a los requisitos? No, voy a venir por ahí. ¿Me esperan? ¿O momento un poquito después Ujú. con algo? Ya, Franco dice que sí. ¿Los demás les queda claro? Sí, sí, quedó claro. Ya, Gracias. Ya, Andrés dice que sí. Ya, voy a seguir, chiquillos. Javier igual. Ya. Voy a la contestación. Requisitos de la contestación. ¿Ya? Son muy similares a los de la demanda. Ya, señalarles que son los comunes a todo escrito que yo ya les mostré, que era la suma y el patrocinio y poder si es la primera presentación. Y además, si se fijan, tenemos los especiales del artículo 309, que son los mismos o muy similares a los del 254, pero sacamos al demandante, ¿ya? Entonces, estos son los siguientes. Primero, el tribunal ante el cual se presenta la demanda. Luego, el demandado tiene que individualizarse, o sea, nombre, domicilio, profesión, oficio y un medio de correo electrónico, ¿ya? Otra. ¿Por qué es importante en esta parte que señale el domicilio? Porque o sea, hay una obligación de señalar el domicilio y si uno no lo señala, todas las resoluciones se le notifican por estado diario, ¿ya? Luego de señalar el tribunal y su identificación, tiene que señalar, según el numeral 3, las excepciones que se opone a la demanda. ¿De qué excepciones estamos hablando aquí? De las perentorias, ¿ya? Y además tiene que señalar los hechos y fundamentos de derecho en que se apoya. Para finalizar, también tiene que señalar la enunciación de sus peticiones que somete al fallo del tribunal.
En un ejemplo sería, por tanto, su señoría, ruego que se rechace la demanda en todas sus partes. ¿Ya? Este sería un ejemplo para que se entienda. Iba a buscarle un ejemplo para... Y acá tengo un ejemplo para proyectarles que ya estamos terminando. Por ejemplo, aquí dice, en lo principal, contesta demanda, ¿ya? En este caso se identifica, ahí está toda su identificación, señaló el tribunal ante cual se entabla, señala los hechos que reconoce, señala los hechos controvertidos, y recuerden que al final tiene que señalar el derecho, que está aquí, y luego dice, por tanto, su señoría se sirva a tener por contestada la demanda y rechazarla en todas sus partes por no ser efectivos los hechos en que se funda. ¿Ya? Así sería una contestación. Y además, como último requisito, por ser la primera presentación del demandado, si es que lo fuera, tiene que constituir patrocinio y poder. Recuerden que si no lo constituye, la sanción es que se tiene por no presentada. Eso, en esta parte. ¿Ya? Y por último, vamos a hablar de la demanda reconvencional, que es la última forma que tiene el demandado de defenderse. ¿Ya? La demanda reconvencional es lo que algunos llaman coloquialmente la contrademanda, ¿ya? Yo prefiero que no la definan así como contrademanda, aunque eso es, ¿ya? Pero se puede definir como la demanda que interpone el demandado en contra del demandante, ¿ya? ¿Por qué se dice que es una contrademanda o una demanda del demandado en contra del demandante? Porque el demandado ocupa un juicio o un procedimiento que ya abrió el demandante para iniciar ahora, a su vez, una demanda en contra de la persona que lo demandó. ¿Qué quiero decir con esto para que se entienda? Que yo en una causa voy a tener a un demandante principal y a un demandado principal, y después vamos a invertir estos papeles y el demandado principal va a pasar a ser demandante reconvencional y el... Aló, Aló, se le cayó a la profesora. GG. Ey, no, pero está Nash, hermano. Esto está siendo grabado. Sí. GG.